Muy buenos días. Tenemos hoy 17 de septiembre, las 11 de la mañana. Estamos por dar inicio a la tercera sesión en línea del curso Comisión de Personal para Servidores Públicos. Vamos a empezar con la presentación. Empezaré a compartir pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces, damos inicio. Estamos desarrollando desde el 31 de agosto el curso Comisión de Personal para Servidores Públicos. Estamos desarrollando en este momento la tercera sesión en línea del resultado de aprendizaje número 3. Mi nombre es Sandra Franco Muñoz y tengo el gusto de acompañarlos en este proceso formativo. En el orden del día tenemos la bienvenida, la asistencia que ya la tengo puesta en el chat. Vamos a ver las generalidades de la unidad número 3, una actividad interactiva. Vamos a hablar un poco del plan de mejora y preguntas. Tendremos al final ya la resolución de preguntas e inquietudes que se puedan presentar. En el contexto entonces de esta parte introductoria, que hacemos en el contexto del Estado, es importante que tengamos presente la institucionalidad. ¿En qué consiste esa institucionalidad para el Estado colombiano? ¿Cómo está conformada en términos generales? Y para esto es importante que tengamos en cuenta que, como lo habíamos dicho, somos una república unitaria. Todo está, esa institucionalidad tiene por cabeza la presidencia de la República. Perdón un momentico, yo comparto el enlace de la asistencia nuevamente en el chat para los compañeros que se están ingresando a la sala. En el chat he colocado nuevamente el enlace de la asistencia para que por favor lo puedan ir diligenciando, y a los compañeros que ingresaron les pido el favor de que me ayuden compartiéndolo en el chat mientras yo hago la sesión. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando de la institucionalidad y estábamos diciendo que esa institucionalidad está en cabeza del presidente de la República. La función pública será la entidad que determina las políticas y el fortalecimiento institucional y la asesoría y evaluación de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, de lo que es la administración pública. ¿Y quién capacita, quién forma, quién asesora a todo este cuerpo de la administración pública? La Escuela Superior de Administración Pública. Es la encargada de dar formación, capacitar y asesorar a todo lo que tiene que ver con la administración pública. ¿Quién vigila la carrera administrativa del orden general y que es un ente autónomo y constitucionalmente constituido? La Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Y quienes ejecutan en últimas todas las políticas que se emanan de esta institucionalidad? Todos los organismos y las entidades que hacen parte del Estado. Esto es lo que se conoce como la institucionalidad al interior de un Estado. Y es necesario que exista, porque esto nos va a garantizar el orden, nos va a garantizar la seguridad de la aplicación de las leyes, de la norma, de la Constitución, nos va a garantizar, nos va a dar la garantía de los derechos que exige la Constitución, nos va a permitir tener un orden establecido dentro del Estado, ¿sí? Una organización, nos va a permitir alcanzar el desarrollo y la prosperidad general, que es uno de los fines esenciales del Estado y que debe garantizar no solo el Estado, sino todo ciudadano que hace parte de este país. Dentro del sistema del empleo público vamos a encontrar que hay unos niveles jerárquicos. Colombia tiene establecido una clasificación de empleos por niveles jerárquicos y por grados. Estoy hablando ya al interior de la administración pública. Se cuenta con manuales de funciones estructurados por núcleos básicos de conocimiento y se adelantan acciones para contar con un sistema moderno de gestión de talento humano por competencias. A eso le está apuntando ahora la administración pública, a la gestión del talento humano por competencias. De hecho,
Vemos que en las evaluaciones, en las convocatorias de la comisión, son cada vez más importantes esa parte de la evaluación de las competencias comportamentales. Y también veremos al interior de nuestras instituciones, en la evaluación de desempeño laboral, que se le está dando mayor relevancia también a la parte de las competencias comportamentales del ser, porque puede ser que el individuo tenga la técnica, tenga el conocimiento, y de hecho la situación de nuestro país no es por falta de conocimiento o porque no exista conocimiento técnico al interior de nuestras entidades. Las dificultades más bien son de esa parte integral del ser, del individuo, que es donde necesitamos fortalecernos. Por eso la administración pública ahora está apuntando a esto, está apuntando a una gestión del talento humano por competencias. Escúchenlo y grábenselo, porque de ahora en adelante van a escucharlo con mucha frecuencia. Ya la gestión humana se debe administrar, se debe gestionar por competencias. Debe ser importante la integralidad del individuo. Ya no es solo suficiente que el individuo sepa, ya no es suficiente que el individuo tenga la técnica, el conocimiento, el título, sino tiene la competencia comportamental. Entonces vamos a ver que entre esos niveles jerárquicos se encuentran el nivel asistencial, el nivel técnico, profesional, asesor y directivo. De hecho, cuando nos inscribimos en las convocatorias de la Comisión Nacional de Servicio Civil, encontramos estos niveles. Debemos inscribirnos de acuerdo a estos niveles. Les hablaba ahora entonces de las competencias laborales y hablaba ahora de la integralidad del individuo al interior de la administración pública. Entonces es importante del individuo esta trilogía, el ser, el hacer y el saber. Anteriormente trabajábamos mucho con el saber, con la técnica, si era el profesional, el que tenía el conocimiento, el experto, el que tenía la técnica. Ahora ya es necesario que esa técnica, ese saber, esté en un perfecto equilibrio entre el saber, el hacer y el ser. Para esto, ¿qué se requiere? Se requiere de una formación y de una valoración de las competencias laborales y comportamentales. Cuando hablamos de competencias comportamentales, estamos hablando de principios, valores, actitudes y aptitudes en ese individuo. Para buscar qué se busca con esta trilogía o con esta integralidad al interior de nuestros trabajadores del servicio público. Se busca la excelencia e integridad. Porque, vuelvo y les indico, es posible, y nos pasa muchas veces, uno conoce personas que tienen el conocimiento, tienen la técnica y la destreza para hacer las cosas, pero no tienen la habilidad, las actitudes y las aptitudes para compartirlas, para transferirlas, para transmitirlas, para replicarlas. Entonces, eso ahora es a lo que le está apuntando la administración pública. Y el decreto 815 del 2018 nos va a hacer énfasis en las competencias. Vamos a hablar de competencias funcionales y vamos a hablar de competencias comportamentales. Cuando hablamos de competencias funcionales, estamos detallando, precisando la capacidad de hacer. Este es el hacer del empleado para ejercer un cargo. Aquí hablamos de la técnica, de lo que el empleado sabe hacer, de lo que aprendió a hacer, de lo que tiene la destreza para hacer. Los criterios de desempeño y resultado de la actividad laboral que dan cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones, los conocimientos básicos que corresponden a cada criterio de desempeño y los contextos en donde deberá demostrar las contribuciones del empleado para evidenciar su competencia. Todo esto son los parámetros con los cuales se miden las competencias funcionales. Pero entonces viene la integridad de ese individuo, vienen las competencias comportamentales. Estas competencias comportamentales se describen con los siguientes criterios. Responsabilidad por personal a cargo. Esto ya es del ser. Esto ya tiene que ver con el individuo. Vuelvo y digo, con las actitudes, aptitudes, cualidades, virtudes también, virtudes que tiene el individuo. Responsabilidad por el personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidades frente al proceso de toma de decisiones, iniciativa de innovación en la gestión, valor estratégico e incidencia de la responsabilidad. Todas estas
Son competencias comportamentales que nos evalúan en los diferentes campos y áreas. Hay unas competencias comportamentales que son comunes o las que llamamos transversales a los servidores públicos. ¿Por qué son comunes? Porque deben ser inherentes, deben existir en todos los servidores públicos, independiente de la jerarquía, independiente si es asistencial, si es técnico, si es profesional, si es asesor o directivo. Todos debemos tener estas competencias comportamentales y dentro de ellas está aprendizaje continuo. Entonces, cuando uno lee el decreto, va a encontrar así la descripción de las competencias, el nombre de la competencia, la definición de la competencia y las conductas asociadas, es decir, lo que se espera del individuo para que desarrolle estas competencias. Ojo, estas mismas competencias son las que nos evalúan en la evaluación de desempeño laboral, y en las convocatorias, en las pruebas escritas de las convocatorias que son de carácter eliminatorio, y estas también son las competencias que nos evalúan allí. Por eso es importante que conozcamos sus definiciones, cómo se debe interpretar esta información. Entonces, por ejemplo, para el aprendizaje continuo, repito, que es una competencia común a los servidores públicos. Todos estamos en el deber de tener esta competencia, aprender constantemente. Definición de la competencia: identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos. Ojo con los verbos rectores. Siempre inicia la definición de la competencia con verbos. Y estos son los verbos rectores para esta competencia. Entonces, cuando me hacen las pruebas, cuando me hacen las preguntas, debo revisar con mucha atención, con lupa, el verbo rector de esa pregunta y tener claridad cuál es el verbo rector de la competencia que me están evaluando. Entonces, para este caso están hablando de identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y programas de trabajo para mantener actualizada la efectividad de sus prácticas laborales. Aquí no le están diciendo que esto dependa única y exclusivamente del jefe. Usted no puede esperar que la institución le diga: oiga, Pedrito Pérez, acuérdese que usted tiene que identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos. Entonces tiene que estarse actualizando de las regulaciones vigentes. No, eso es una tarea propia. Porque acordémonos que estamos en la era de mi PG, donde hago mi autocontrol, mi autoevaluación. Conductas asociadas: mantiene sus competencias actualizadas en función de los cambios que exige la administración pública en prestación de un óptimo servicio. ¿Quién mantiene? Cada individuo mantiene sus competencias actualizadas, gestiona sus propias fuentes, ojo, gestiona sus propias fuentes de información confiable y o participa de espacios informativos y de capacitación. Entonces, aquí para aquellos que todo espera que se lo hagan, que sea el jefe, el supervisor, el gerente que haga, no, me muero de la pena. Ya ahora en esta modalidad de la administración pública por competencias, usted autogestiona, usted autoevalúa, usted autocontrola. Gestiona sus propias fuentes de información confiable, o sea que debe investigar, indagar lo que esté, las regulaciones que estén vigentes de acuerdo a la labor que usted desempeña. Comparte sus saberes, otra cosa que debe ser una característica importante en el servidor público. Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros de trabajo y aprende de sus colegas habilidades diferentes. Entonces, mire que aquí no podemos hablar del egoísmo que a veces encontraba uno, que gracias a Dios eso se ha ido eliminando, de personas que aprendían algo y se quedaban con ese conocimiento y lo guardaban como si fuera de su propiedad, cuando lo público es público, cuando usted trabaja en lo público, todo lo que usted haga dentro de eso público es público. Entonces, hasta el saber que usted tiene, que es por el cual lo contrataron, por el cual le están pagando, es público. Y ese saber debe ser compartido. Entonces, mire, comparte sus saberes, habilidades con sus compañeros de trabajo, aprende de sus colegas habilidades diferenciales que le permitan nivelar sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje.
¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que me va a enseñar, tengo en mi equipo de trabajo, que es una rutina muy sana y muy eficiente. El jefe del área o de la dependencia plantea que mensualmente, dentro de las actividades para esta autoformación y crecimiento del equipo, plantea capacitaciones y le otorga ese trabajo y esa labor a cada uno de los empleados. Entonces, para este mes va a preparar la capacitación de tal tema, dependiendo del área de la que estemos hablando, fulanito, el siguiente mes el otro fulanito, y así. Y cada uno en medio de su experticia y su conocer comparte sus conocimientos. Eso ha dado unos excelentes resultados al interior de los equipos de trabajo. Como vemos también, otra de las competencias comportamentales que son transversales es esta, orientación de resultados. Orientación de resultados en el decreto 815. Entonces nos da la definición. Recordamos que las competencias son competencias inherentes al servicio público que debe acreditar todo servidor independiente de la función, jerarquía y modalidad laboral. Ojo que esto es para todos. Ah, no, que eso no les toca sino a los que están en carrera. Ah, no, que eso no les toca sino a los de cargo fijo. Ah, no, eso no les toca sino... No, eso nos toca a todos. A todo el que sea servidor público. Entonces, para que nos quitemos de la cabeza esas telarañas, que somos limitados como en un puesto, ahí como clavados en un puesto y no nos movemos de ahí, como que de aquí no miro para allá, porque entonces, no, ya estamos en la modernidad actual, nos exige ser hiper, mega, múltiple tarea. Debemos tener amplitud, una visión más amplia, con un panorama más grande dentro de lo que hacemos. Entonces, para esta orientación de resultados, definición, realizar, aquí ya dice realizar funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad. Ojo con este término de oportunidad. ¿Qué quiere decir el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es el que habla de que usted debe responder, realizar su función de forma oportuna y no se permite ya esperar hasta el último momento. Voy a dar un ejemplo. Hay un derecho de petición, un aprendiz presenta un derecho de petición donde está solicitando o reclamando X o Y cosa. El funcionario que recibe el derecho de petición y que tiene la obligación de contestarlo dice, bueno, pues según la ley yo tengo 10 días hábiles para responder ese derecho de petición. Tengo mucho trabajo, ahora no lo puedo contestar y se van pasando los días, esta semana se terminó, tampoco, pero todavía me faltan 2, 3, un día hábil y lo deja hasta el último momento. Resulta que ahí ese funcionario no empleó el principio de oportunidad, no fue oportuno en la respuesta, porque si, y les voy a contar una triste experiencia que ocurrió en una entidad. Hubo una reclamación de un funcionario, el funcionario estaba en una licencia y por cierta situación era un funcionario de carrera administrativa y estaba reclamando la reincorporación, pero el señor tenía una enfermedad terminal. Resulta que hizo su reclamación, la presentó dentro de los términos con todas las condiciones y evidencias necesarias para que procediera a la reincorporación. Quien tenía que dar la respuesta la dio, pero quien tenía que presentarle el oficio, entonces mire cómo se enredó todo. La comisión de personal, digamos que era que tenía que resolver, resolvió, se reunió, atendió porque entendió la premura por la enfermedad del señor. La enfermedad era una enfermedad terminal. Y resulta que se tomó la decisión al interior de la comisión, había que elaborar el acto administrativo. Ya estábamos hablando de una parte técnica que simplemente es elabórelo, transcríbalo, elabórelo, levante el acto administrativo y haga el proceso de notificación. Pues en el bendito proceso de notificación, la persona encargada de hacer ese proceso de notificación pensó, como decíamos ahora, bueno, me falta un día, todavía tengo un día, 2 días para responderle a esta persona, es que tengo muchas cosas, es que me han puesto mucho trabajo, es que no sé qué, no sé cuántas, pues lo dejó para el último momento. Cuando la persona tramita y llama, cita a notificarle al señor, la respuesta de la familia es que el señor había muerto 24 horas antes. Ustedes no se imaginan lo que eso significó para la entidad, la demanda tan grande que eso significó. Entonces,
¿Qué estoy diciendo aquí? Prestemos atención a esto, prestemos atención. Que todos tenemos trabajo, sí, o sea, yo no veo, por lo menos si usted le pregunta al SENA, a algún funcionario, nadie le va a decir, no, aquí estoy de vacaciones, no tengo nada que hacer, no, todos mantenemos muchas cosas que hacer, pero por eso tenemos que ser eficientes, manejar tiempos, aprender a administrar nuestro tiempo, definir prioridades, definir qué es lo urgente, definir qué es lo prioritario, para que no nos pasen estas cosas. Dice, ¿cuáles son las condiciones asociadas? Asume la responsabilidad por sus resultados. O sea, ojo con esto, porque aquí vienen muchas cosas, esto tiene consecuencia de muchas cosas. Y recuerden el principio de réplica. Cuando usted comete una falta al interior de la entidad responderá al tercero, pero la entidad replica contra usted. ¿Sí? Ojo. Entonces usted tiene que responder por los resultados de su buena o mala gestión. Trabaja con base en objetivos claramente establecidos y realistas, diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los resultados obtenidos. Ojo con esto, se autoevalúa, se autocontrola, adopta medidas para minimizar riesgos, cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos, tiempos establecidos por la entidad. Ojo, mírenlo aquí, cumple con oportunidad, vuelven y toman el principio de oportunidad, las funciones de acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad. Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma de medidas necesarias para minimizar los riesgos. Ojo con esto, todos debemos minimizar riesgos, hacer nuestro trabajo de modo que se minimicen los riesgos. Y ahora sí vamos a entrarnos entonces a esta tercera unidad. Resultado de aprendizaje, desarrollar el objetivo garante de la Comisión de Personal de acuerdo con el marco normativo y lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Habíamos hablado de las funciones de la Comisión de Personal y habíamos hablado de la función de vigilancia, las funciones participativas y la función de reclamaciones. Pero vamos a hablar de cómo se adoptan, cómo se realiza el debate, cómo se toman las decisiones, cómo se hace la votación al interior de la Comisión de Personal. Los debates, la votación y la decisión que adopte la Comisión de Personal en asuntos que sean de su competencia o en los relacionados con las funciones a su cargo, son aspectos que deberán estar rigurosamente plasmados en actas de la reunión que elabore el secretario técnico de la comisión. Y ojo aquí, las decisiones que adopte la comisión de personal se tomarán por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta por la mitad más uno de ellos. Entonces repasemos. ¿Cuántos miembros conforman la comisión de personal? 4. ¿Cómo se llaman esos miembros? Representantes. ¿Quién hace las veces de secretario de la comisión de personal? El jefe de personal de la entidad, que no está dentro de esos 4 representantes. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablan de que es la mayoría más 1, o sea que dentro de esos 4 deben haber 3, ¿sí? Que estén de acuerdo en una decisión para que se considere la mayoría más 1. Si se da la situación de que haya empate, es decir, que queden 2-2 en la decisión, ¿quién dirime el empate? El jefe de control interno, que esas cosas nunca se les olviden. Es de precisar que dada la naturaleza de la comisión de personal y teniendo en cuenta el contexto de las funciones contenidas en el artículo 16 de la ley 909, habla de todo lo que tiene que ver con la comisión de personal, a este organismo no le es dable coadministrar e intervenir en las decisiones de la entidad relacionadas con asuntos de administración de personal. Ojo con eso. La comisión de personal no coadministra el personal de la entidad. No es un brazo de gestión de talento humano. No toma decisiones en la gestión del talento humano. Ojo, tiene unas funciones muy claras, muy bien establecidas en la norma y el artículo 121 de la Constitución además dirá: ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley. Así que la comisión de personal debe estrictamente basarse y trabajar en las funciones. Y ya dijimos cuáles son estas. Y únicamente estas, no más. Entonces, a veces uno ve dentro de las entidades que quieren que la comisión de personal intervenga en todas las situaciones. Es que hay acoso laboral.
Ah, es que el provisional le pasó tal cosa, es que... No, no, no. Es que el de los contratos, es que no quedó... No, las funciones están claramente establecidas en la ley para la comisión de personal. Y el artículo 121, que es ley, porque es un artículo constitucional, y se aplica tal cual está, dice que no podrá acceder o, perdón, realizar actividad o ejercer funciones distintas a las que ya tienen atribuidas por constitución y por ley. Eso que quede suficientemente claro. Ahora, de las funciones misionales de la comisión de personal, ¿cuál es la importancia entonces de la comisión de personal? La comisión de personal, su importancia radica en el deber de proteger los derechos del empleado público de la entidad. Y ya lo hemos dicho, cuando hablamos de empleados públicos aquí en esta formación, estamos hablando del empleado de carrera administrativa, actuando como primera instancia de la Comisión Nacional de Servicio Civil. O sea que serán los ojos de la Comisión Nacional de Servicio Civil al interior de las entidades, a efecto de resolver reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento de las condiciones laborales, así como por la inconformidad con los compromisos concertados en materia de evaluación de desempeño laboral. Entonces, aquí queda muy claro cuál es el objetivo de la comisión de personal. Vamos a ver cómo funcionan esas reclamaciones y su presentación. La posibilidad de efectuar un reclamo es un derecho de los servidores públicos que no se encuentran conforme con las actuaciones proferidas por la entidad a la que pertenecen. Repito, servidores públicos, ¿cuáles? Los de empleados de carrera administrativa. Las reclamaciones que se presenten ante la Comisión Nacional de Servicio Civil y ante las comisiones de personal se podrán hacer por cualquier medio, ojo, verbal, escrito, correo, etcétera. Y en caso de ser verbal, la persona que recibe la reclamación deberá elevarla por escrito y sugerir que sea firmada. O sea que si usted está allí y es la persona que está recibiendo la reclamación, no podrá negarse a recibir la reclamación si la persona no la trae por escrito. No se puede negar. Ni puede decirle, por favor, vaya, escríbala, vaya, tráigala, llévela a un computador, pase la Word, busque quién se la pase y la presenta. No. No, debe recibirla y ser usted quien la transcriba. Y luego, cuando la transcriba y la imprima, le sugiere que la firme. Las reclamaciones deberán contener al menos la siguiente información, tal cual está aquí, y esto es ley. Si falta uno de estos elementos, la reclamación no procederá. ¿Cuáles son los elementos que debe tener toda reclamación? Primero, debe estar claro el órgano o la entidad a la cual se está dirigiendo. Nombres y apellidos del reclamante, completos como aparece en el documento de identidad, indicando documento de identidad de dirección de notificación. Objeto de reclamación, razones en que se apoyan, pruebas que pretende hacer valer, fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación y suscripción de la reclamación. Por último, suscribirla. Y vean la nota que hay aquí. Para ser tramitadas las reclamaciones, estas deberán formularse dentro de los términos establecidos y cumplir con cada uno de los requisitos señalados anteriormente. ¿Cuáles? Estos. Con cada uno. No dice con algunos, dice con cada uno de ellos. De lo contrario, se archivará. O sea que si no se cumplen con estos requisitos, la reclamación no procede, se archiva. Y todo esto tiene que ver con el estudio de caso de esta tercera unidad. Bueno, la ley 909 en el artículo 16, en los literales D y E, dirá: es de advertir que las funciones asignadas a la comisión de personal a través de los literales D y E del artículo 16 no podrán ser ejercidas por comisiones de personal de las dependencias regionales o seccionales de las entidades. En caso de recibir una reclamación, la comisión de personal regional o seccional de la entidad, esta deberá dar traslado a la Comisión Nacional de Personal para que conforme a su competencia resuelva a fondo la reclamación. Voy a explicar esto. ¿Qué quiere decir? Y lo voy a explicar con el ejemplo del SENA. El SENA tiene dependencias, tiene regionales. En cada departamento hay una regional del SENA. Entonces, así las cosas, el SENA tiene una comisión de personal nacional y por cada regional tiene una comisión de personal regional. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Que hay un tipo de reclamaciones, y aquí nos dirá en los literales D y F cuáles,
que no podrán ser atendidas por las dependencias regionales, es decir, por la Comisión de Personal Regional, sino que deberán ir directo a la Comisión de Personal Nacional. ¿Cuáles son esas reclamaciones? Conocer en primera instancia las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados cuando se les suprimen sus empleos por considerar que han sido vulnerados sus derechos. Y la otra, conocer en primera instancia de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por encargo. O sea que todo este tipo de reclamaciones se expedirán y irán directamente o las resolverá la Comisión de Personal Nacional. Ojo con esta aclaración, porque por ahí hay una pregunta en uno de los cuestionarios que habla de esto. En cuanto a la presentación, entonces el decreto 760 del 2005 dice, por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional de Servicio Civil en cumplimiento de sus funciones. Los invito a que conozcan ese decreto, quienes quieren tener contacto y saber estrictamente cuáles son las funciones, cómo trabaja la comisión, hasta dónde tiene alcance, cómo me comunico con ella y a qué me puede dar respuesta la comisión. Se van al decreto 760 del 2005. Pero ese decreto también dice, en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 del decreto 760, dice que los vacíos que se presenten en dicho decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Entonces, traigo a colación el artículo 47 de este decreto. Dice, los vacíos que se presenten en este decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en el Código de Contencioso Administrativo. Y el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo, que es algo, digamos que es una herramienta que todo administrador público debe conocer, porque allí es donde le van a dar a usted, por decirlo sencillamente en un lenguaje coloquial, el paso a paso de cómo debe usted comunicarse y cómo deben comunicarse con usted como administración pública, en resumidas cuentas. Entonces, dice, los recursos que se tramiten en el efecto suspensivo, los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. ¿Qué es el efecto suspensivo del que nos hablan acá? Dice que los recursos se deben tramitar en el efecto suspensivo. ¿Qué querrá decir eso? Pues acá entonces nos dice que el efecto suspensivo, dice, se designa así al efecto que normalmente producen los recursos, en particular el de apelación, de suspender los efectos y ejecución de la resolución o sentencia impugnada hasta tanto se expida el Tribunal Superior. Voy a explicar esto. Estos recursos que se llama recurso de reposición y recurso de apelación son los que se llaman los recursos de la vía gubernativa, o sea, los recursos que se tienen o que tiene todo individuo como posibilidad para presentar sus evidencias ante una situación que considera que lo está vulnerando. Para el caso de las reclamaciones ante la Comisión de Personal, estamos hablando de recurso de reposición y recurso de apelación. Pero nos habla este artículo 79 del efecto suspensivo. Cuando refiere a suspensivo, refiere precisamente a eso, a suspender algo. ¿Qué va a suspender? Entonces les doy el ejemplo. En el SENA se profieren actos administrativos, la subdirección de centro puede proferir un acto administrativo después del debido proceso, y ese debido proceso estamos hablando de un proceso de cancelación de matrícula. Perdón un momento. Cuando hablamos del proceso de cancelación de matrícula, se ha surtido el debido proceso ante un comité académico y se hizo todo un estudio, una revisión del caso de un aprendiz. Bueno, se presentaron todas las evidencias, se procedió de acuerdo al reglamento del aprendiz
y en últimas determina la cancelación de la matrícula académica. Esa resolución, acto administrativo que se llama resolución, la expide el subdirector del centro. Notifica al aprendiz, pero ante esa resolución tiene los recursos de la vía gubernativa, el recurso de reposición. Mientras surte el recurso de reposición, entonces supongamos que al aprendiz Pedrito Pérez se le ha notificado hoy la resolución por cancelación de matrícula. Tiene 10 días en la notificación, queda sentado el tiempo que tiene el aprendiz y el recurso al cual tiene derecho para presentar su reposición. Entonces, en el recurso, en la notificación dice que el aprendiz tiene 10 días hábiles para presentar su recurso. Durante esos 10 días hábiles se suspende, ahí es donde va a ocurrir el efecto suspensivo. No se realizará la cancelación de la matrícula, queda suspendida esa decisión hasta que el aprendiz presente su recurso de reposición. Si presenta recurso de reposición dentro del tiempo y dentro de los tiempos, el recurso de reposición, recordemos, que se presenta ante la autoridad que emite el acto administrativo. Para este caso, ante el subdirector de centro. Listo. Presentó recurso de reposición, subdirector revisó, evaluó las evidencias. Ahora, ¿qué puede ocurrir? O que el subdirector se aparte de la decisión de la cancelación del registro de matrícula o que el supervisor deje en pie la cancelación y ahí sí se ejecute la decisión de la cancelación del registro de matrícula. Entonces, si pasa lo primero y el subdirector considera que las pruebas presentadas por el aprendiz son suficientes, valederas, se emitirá un acto administrativo en el cual el subdirector se aparta de la decisión del comité y motiva ese acto, es decir, presenta todas las condiciones, las evidencias que el aprendiz presentó. Pero si por el contrario el subdirector afirma y se solidariza, no, perdón, no es la palabra solidariza, sino que afirma y confirma la decisión de la resolución de cancelación de matrícula, entonces ya queda en pie esa cancelación de matrícula y ahí sí, a partir de ese momento se ejecuta la cancelación de la matrícula. Entonces, ese es el efecto suspensivo. Se suspenden las decisiones que se hayan tomado mientras la persona presenta sus recursos. Pero terminado ese tiempo, ahora, si el aprendiz deja pasar el tiempo y no presentó su recurso, se quita ya el efecto suspensivo y se deja en pie la decisión tomada de cancelar la matrícula. ¿Listo? Esto entonces, habla aquí el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo, que el recurso de reposición y recurso de apelación deberán interponerse por escrito. Estos sí se presentan por escrito, en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o por vencimiento de términos, según sea el caso. Vamos a hablar un poquito de esas notificaciones. Consideraciones de las reclamaciones. Entonces hay que tener en cuenta que la reclamación por derecho preferencial al encargo, vamos a ver cada una del tipo de reclamación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909, los servidores de carrera administrativa tendrán derecho a ser encargados cuando cumplan los siguientes requisitos. Ojo, esta información es valiosa para el estudio de caso de esta tercera unidad. Y está subrayado: desempeñar el empleo inmediatamente inferior al empleo a proveer. ¿A quién? Al que vayan a encargar. Quien aspire a ser encargado debe primero ser empleado de carrera administrativa y debe tener este requisito primordial: desempeñar el empleo inmediatamente inferior al empleo a proveer. Cumplir con los requisitos contenidos en el manual de funciones del empleo. Poseer las aptitudes y habilidades de desempeño. Contar con su última calificación ordinaria en un nivel sobresaliente. ¿Cuál calificación? La de la evaluación de desempeño que hemos estado hablando, que durante la permanencia del empleado de carrera se evaluará cada año su desempeño laboral y no haber sido sancionado disciplinariamente durante el último año. Término para presentar esa reclamación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicidad, ya sea notificación o comunicación de la publicación o conocimiento del presunto acto lesivo. Término para decidir. El término para que la comisión de personal adopte una decisión será de 15 días hábiles.
Y estos tiempos son así. Ojo, por eso dice dentro de los 10 días hábiles, no dice hasta el día 10 hábil, no. Usted debe responder, esta reclamación debe realizarse dentro de los 10 días hábiles. Y el término para la comisión debe ser también dentro de los 15 días hábiles. Reclamación por derecho preferencial a incorporación. El que vimos ahora era el del encargo. Ahora vamos a hablar del derecho preferencial a incorporación. Los ex servidores de carrera a los que se les haya suprimido el empleo y que cuenten con el derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o equivalentes de la nueva planta de personal podrán presentar reclamación en los siguientes eventos a saber: por no haber sido incorporados cuando en su sentir sí existía en la nueva planta de personal empleo igual o equivalente al desempeñado por ellos; por considerar que a pesar de haber sido incorporados con dicha situación, se les desmejoraron sus condiciones laborales. Ojo, ojo con eso. Término para presentar la reclamación: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. Miren la diferencia con el anterior. Este decía dentro de los 10 días hábiles siguientes. Este, en cambio, para el de la incorporación habla de 5 días hábiles siguientes. Término para decidir. ¿Quién? La comisión de personal. Tiene 8 días hábiles para decidir, para adoptar la decisión. Si no existe, y ojo con esta nota, si no existe comisión de personal por supresión de la entidad, se acudirá en la segunda instancia, que es la Comisión Nacional de Servicio Civil. ¿Listo? Reclamación por desmejoramiento en las condiciones laborales. El servidor público podrá presentar reclamación ante la comisión de personal cuando considere que le han sido desmejoradas sus condiciones laborales relacionadas con la carrera administrativa. Término para presentar la reclamación: 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo. Término que tiene la comisión de personal para decidir: 15 días hábiles siguientes. ¿Listo? Decisiones de las reclamaciones. Una vez verificado el tema y el cumplimiento de los requisitos de la reclamación, la comisión de personal deberá revisar las pruebas presentadas y, de considerar lo necesario, deberá requerir a la unidad de personal a fin de resolver a fondo la reclamación. O sea, si requiere más pruebas, lo puede solicitar. Se deben adoptar por la mayoría absoluta de sus miembros, entendida esta por la mitad más uno, ya lo habíamos dicho. En caso de empate, se repetirá nuevamente la votación y, si este persiste, ya lo habíamos dicho, se dirimirá por el jefe de control interno de la entidad. Deberán ser motivadas y adoptadas con fundamento en los documentos aportados. Bueno, entonces, deberán ser motivadas y adoptadas por un fundamento en los documentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubiere practicado. Ojo con esto. Entonces, cuando nos están hablando de que debe cumplir con los requisitos de la reclamación, los que vimos aquí adelante, esta lista que dijimos que con cada uno de ellos debe cumplir con cada uno de estos requisitos. Listo. Entonces, si se cumplieron estos términos, si se cumplió y la decisión se tomó por la mayoría más uno, entonces dice, ¿qué es la reclamación en segunda instancia? Si el reclamante no está conforme con la decisión de la comisión de personal, podrá interponer reclamación en segunda instancia ante la Comisión Nacional de Servicio Civil. Ojo, entonces supongamos, el reclamante presentó su reclamación a la comisión de personal. La comisión de personal resolvió, pero la respuesta que se le dio al reclamante no fue satisfactoria para él. ¿Cuál es la segunda instancia? Entonces, la segunda instancia es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dice aquí, se notificará dentro de los 10 días hábiles siguientes a que le haya sido notificada aquella, por escrito, y que en todo caso deberá contar con los mismos requisitos, los que vimos ahora, de forma, oportunidad y procedibilidad para ser tramitado por la Comisión Nacional de Servicio Civil. La reclamación en segunda instancia se deberá presentar ante la Comisión de Personal de la entidad, quien a su vez verifica el cumplimiento de los requisitos de forma, oportunidad y procedibilidad. Mediante un auto deberá remitirlo a la Comisión Nacional de Servicio Civil. O sea que el reclamante no se dirige directamente a la Comisión Nacional de Servicio Civil, sino que presenta su reclamación a la Comisión de Personal y esta la eleva, entonces la tramita dentro de los 2 días hábiles siguientes a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Con esto vamos llegando al final de esta clase, de esta sesión en línea,
y les quiero compartir estos enlaces de unos videos de la Comisión Nacional de Servicio Civil precisamente y de otros que tienen que ver con los juicios situacionales, que es la forma de preguntar ahora en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Yo les voy a compartir estos enlaces. Las actividades que tenemos para esta tercera semana es una prueba de conocimiento, un cuestionario que tiene varios intentos y se resuelve directamente en la plataforma, y el estudio de caso. Para el estudio de caso ustedes recibieron, o también pueden descargar ahí en la plataforma, este documento, leer atentamente las condiciones de los funcionarios, cuáles son las condiciones, cuáles son las razones por las cuales están reclamando, y aquí responder simplemente sí o no a las preguntas que hay acá. Y para responder esto yo ya les di dentro de la clase, dentro de esta sesión, todas las respuestas. ¿Listo? Recordarles que este curso tiene actividades disponibles hasta el domingo 26. Por favor, tengan en cuenta esta fecha, domingo 26 a la medianoche. Si después de esta fecha tratan de enviar evidencias o de subirlas, el curso no va a estar disponible, no se los va a dejar hacer y yo no les puedo recibir para que no tengamos dolores de cabeza. Muy bien, recordarles también para los aprendices que no han realizado todas las evidencias, que de pronto se van colgando, que vamos a tener un plan de mejoramiento, un acompañamiento académico. Yo me ofrezco, me escriben por el WhatsApp, me escriben por el correo electrónico, me cuentan cuáles son sus dudas y acordamos, concertamos un encuentro que puede ser un chat por el Meet, donde les haga el acompañamiento y donde podamos resolver las inquietudes que tengan. O si son preguntas sencillas que simplemente me pueden hacer por el WhatsApp, con mucho gusto. Pero por favor, no dejen de cumplir con sus evidencias. Recordarles también que tenemos un material plus que ya han estado recibiendo quienes han ido cumpliendo con las actividades. Para recibir la primera entrega, que son los simulacros, deben tener realizadas las primeras 4 evidencias que corresponden a las 2 primeras semanas. Para quienes quieran recibir el paquete completo de las otras tipos de evaluaciones, deben tener desarrolladas y aprobadas las primeras 6 evidencias que corresponden a las 3 semanas. Y por último, tener realizadas todas las 7 evidencias. Esto les permitirá recibir otros enlaces de unos videos que son también valiosos para prepararnos para las pruebas. Les voy a compartir por último, como siempre lo hago, una actividad interactiva que es para que se autoevalúen ustedes mismos de cómo van. Aquí la estoy colocando en el chat, ahí coloqué el enlace, no es calificable, pero les sirve a ustedes, por un lado, como material de curso y por el otro lado, como autoevaluación. Le voy a colocar aquí, me están pidiendo nuevamente el enlace de la asistencia, listo, ahí lo coloqué. Vamos a ver qué preguntas tienen, con esto ya hemos finalizado esta sesión. Cuéntenme si hay alguna dificultad, si hay alguna pregunta, con mucho gusto yo si tengo la respuesta, les colaboro. Recuerde que no hacemos asesorías, sino respondo las preguntas que tengan que ver con el material o con la plataforma. Los escucho, me levantan la manito, con mucho gusto. Ingrid, ¿cómo está? Cuénteme, ¿tiene alguna inquietud? Sebastián, Carolina, Miranda, la persona que está identificada como citas. Si tienen alguna inquietud, si no hay ninguna pregunta, entonces con mucho gusto. Seguimos atentos, les repito, por el WhatsApp, por el correo electrónico, por el foro de dudas. Ingrid, ¿cómo le ha ido con el material? Usted ya lo recibió, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Voy a detener la grabación en este momento.